Aló. Ahí sí. Ahí estamos, por si llega alguien. Ah, llegué muy temprano. Sí, adelante. ¿Cómo están? Es que no me equivoqué porque vi en qué sala me tocaba. Que era B. Exacto. ¿De física? No, no es. Ah, tienen prueba. ¿Ya tienen prueba de física? Mm, dos preguntas. Qué maestro. Pero comparte A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Con muchas. ¿Y, ¿Y qué están viendo? ¿Y qué están viendo? ¿Ya? Ajá. Trabajo y energía. Ya. ¿Con trabajo tienen que integrar o no? ¿Sí? Ah, ya. Integrar la fuerza. Ah, sí, vinieron. Y movimiento circular, eh, ¿lo ven con paramétrica? O sea, como con coordenadas. ¿Cómo lo hacen? ¿No? ¿Con polares? Ah, ya, con polares. Hola, Joaquín. ¿Cómo está ahí? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Estudiando física? Ah, claro, he estado todo el fin. He estudiado todo el fin de semana. Pucha, poco. Qué triste.
¿Halloween? ¿En la casa? Tranqui. Sí. ¿Ah? Pero focalizado. Lo que pasa es que yo vivo en un condominio que justo tiene como un parque al medio y usualmente todos los niños salían y en el fondo se armaba un grupo gigante y iban a todas las casas a pedir dulces. Entonces este año como que la gente conversó y dijo, eso no se puede ahora, entonces fue como todo individual en el fondo, pero a ciertas casas. Entonces si un niño quería hacerlo, como que tenía que ir básicamente solo, o sea, con su papá, qué sé yo, pero no todo este grupo gigante que se formaba antes. Así que así lo hicimos. La Trini salió a pedir unos... Ah, y la gente tenía como unos... Había hecho como unos paquetitos. Entonces le pasaba la bolsita y listo. En el fondo. Estaba bueno. Sí. Lo más divertido fue que, no sé por qué, bueno, a lo mejor sí, porque a la Trini le regalamos hace tiempo una Nintendo Switch para que jugara y está rayada con Mario. Mi hija tiene 4 años y se pone a ver videos en YouTube de Mario, de cómo juegan y qué sé yo. Entonces justo buscamos, en internet había como una opción de comprar dulces y te lo venían a dejar, cuando te lo venían a dejar podías pedir que vinieran disfrazados. y justo había una persona que se disfrazaba de Mario y llegó y la Trini quedó así como ¡Mario! Fue muy chistoso, quedó así como impresionada. Eso fue lo mejor del día. Porque yo la miraba y estaba como que corría a todos lados, no lo creía. Fue divertido, sí. Sí, sí yo creo que a la Trini de las fiestas que más le gusta es Halloween. Esto, sí, acabó. Sí, el sábado se despertó más feliz que cuando es Navidad, ponte tú. Dijo, ¡oh, es Halloween! Sí. No, además, yo igual, pero... Sí, bueno. Sí, pues, todo ha sido raro, sí. Y que sale otro año es igual. Bueno, ¿ya son las 10? 10:01, ya. Y ya está entrando la gente. Y que he grabado todo lo que conté. Está bien. Después lo editamos. No importa. ¿Y cómo están los alumnos de la casa que están entrando ahora? Bien, ¿y usted? Bien, también. ¿Cómo les ha ido? ¿Están modo física? ¿No? Ya. Muy bien. Soy eso, ofertas, para que la economía se active. Qué espanto. Sí. ¿Le gusta dormir? Pues, sí. Yo creo que tú te puedes dar cuenta si es como que hay monitoreado o hay visto el precio así como harto tiempo de algo que te querés comprar. Ahí como que... sí. ¿Verdad? Sí. Eso, sí, sí. Acá está. Ya, bueno. Hola. Ya, hagamos un test de audio. ¿La gente de la casa escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Podrían alguien decir se escucha bien o no? Sí se escucha. Ya, fantástico. Y acá en la sala
Acuérdense, por favor, de prender los micrófonos cuando quieran hablar, es súper importante. Bueno, entonces ya vamos a partir, vamos a hacer nuestra clase. Pero antes, yo sé que ya llevamos un buen tiempo conversando, pero por si acaso igual les pregunto cómo están. ¿Bien? Súper. Con sus pruebas hoy día, espero que les vaya súper bien. Ahora podríamos usar este rato para olvidarnos y pensar en álgebra lineal como una distracción. Bueno, entonces estamos viendo bases y dimensión. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer dos cosas. Les voy a mostrar ejemplos de distintas bases de distintos espacios vectoriales y por lo tanto vamos a poder obtener la dimensión de esos espacios. También, si es que uno tiene un subespacio, puede obtener la dimensión calculando bases para esos subespacios. Eso lo vamos a hacer también. Y al final les voy a mostrar una función que se llama la función de coordenadas, que lo que hace es relacionar ciertos espacios vectoriales y esto va a ser un puente para que las técnicas que aplicamos en las clases anteriores de saber si un conjunto es LI o no, o saber si genera todo o no, se pueden hacer con distintos elementos que no solo sean vectores, en el fondo, porque hasta ahora hemos solo trabajado con vectores, y la idea es poder extender eso a espacios vectoriales de polinomios o de matrices o de funciones. ¿Vale? Así que eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, un recuerdo sobre lo que es una base. En el fondo, tú tomas un subconjunto de elementos de un subespacio vectorial. V es un subespacio vectorial. Perdón, un espacio. Bueno, podría ser un subespacio también. Y entonces, este conjunto B es una base de B. Sí, solo sí, tenía que cumplir dos cosas. ¿Alguien se acuerda que necesitaba este conjunto para hacer una base? ¿O como cuál era la idea filosófica de esto? Sí, pero aprende, acuérdate, Joaco. B entre la... Ah, perfecto. Tú dijiste es igual a B. Muy bien. El generado de la base, en el fondo, es todo el espacio vectorial. Eso. ¿Eso qué significa en términos simples? Que todos los elementos del espacio vectorial se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de B. En el fondo, todos los que están acá, si yo hago alguna combinación lineal específica, todos los que están en ese conjunto, con alguna combinación lineal específica, puedo obtener cualquier elemento de este conjunto. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y lo segundo es que P es LI. Y eso, en el fondo, ¿cuál era la gracia? Que tengo la menor cantidad de vectores que yo necesito para poder generar todo el espacio. No estoy considerando vectores de más. Porque acuérdense que si fueran LE, yo puedo ir sacando vectores y no afecto la generación, entonces genera todo y tengo menos vectores. Entonces esta es la mínima cantidad. Son todos independientes en términos lineales. ¿Ya? Y la dimensión de un espacio vectorial, en este caso sería K, porque es la cantidad de vectores, cantidad de elementos de B. Entonces, como les dije en la primera parte de la clase, vamos a buscar bases y calcular dimensiones. En verdad, calcular la dimensión es súper fácil porque lo que uno tiene que hacer es contar cuántos elementos tiene la base. Así que al final, la parte, entre comillas, complicada es pillar una base. Bueno. Y dim, si no lo ven bien, significa dimensión. Súper. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos
sobre estos dos conceptos. ¿Ya? Antes de seguir, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda en la casa? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O vamos bien por ahora? ¿Nada que decir? Bueno. Entonces, vamos a ver ejemplos. Primero, canónicos. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a tomar los espacios típicos con los que trabajamos. Y les voy a mostrar las bases típicas. Pregunta, ¿alguien se le ocurre algún ejemplo de una base de RN? Ah, ya. Bueno, entonces, para ayudar, vamos a dar el ejemplo y para que les haga sentido. Bueno, entonces, los vamos a comentar acá abajo. Entonces, lo que dice el primer ejemplo es que estoy poniendo acá n vectores, y esos n vectores tienen una forma súper especial, son puros ceros salvo un 1, ¿ok? El primer vector tiene un 1 al principio, luego el segundo vector tiene un 1 en el segundo componente, y así. ¿Ya? ¿Por qué acá esto se llama? Porque yo le puse ejemplos canónicos, porque estas bases, las que estoy marcando y las que vamos a escribir, se llaman bases canónicas, que son como las bases más clásicas que uno puede tener, las más fáciles de controlar. Hay distintas bases, porque en el fondo puedo simplemente tomar distintos elementos que cumplan los requisitos, y entonces se llaman bases en el fondo. Ahora, las que son más usadas son las que son estas, y por eso reciben el nombre de canónicas en el fondo, porque son las que uno usa como referencia por defecto. ¿Vale? Entonces, si quieren, podemos bajar un poco el tamaño solo para no escribir tanto y para entender. Por ejemplo, ¿por qué si estuviéramos en R3? Entonces yo tomo, esta sería la base canónica de R3. Y yo sé que ustedes lo conocen. De hecho, el sentido geométrico, ustedes lo tienen desde álgebra. Lo que pasa es que ahora le estamos dando un sentido más general y más algebraico en el fondo, porque si no tengo geometría, es decir, si no tengo R2 o R3, ya no puedo hacer el dibujo de lo que significa geométricamente. Entonces son solo relaciones algebraicas. Y eso es justo lo que estamos haciendo, es decir, si tengo polinomios o tengo matrices, como que ya no los puedo dibujar en el espacio o en el plano, y por lo tanto las características que cumple la base son características solo algebraicas. ¿Ya? Cuando ustedes están en álgebra o en física a lo mejor, estos vectores son los que se llaman unitarios y reciben estos nombres. ¿Los vieron alguna vez? Y tengo JK. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si yo los pongo en mi sistema de referencia típico, en el espacio, y pongo estos vectores, que son los vectores unitarios, si ese es I, ese es J, y ese es K, ¿qué significa en términos geométricos? Bueno, significa que si yo pongo cualquier vector, el que sea, yo lo puedo escribir, ese vector, lo puedo escribir como combinación lineal de esos tres. Eso es decir que este conjunto B genera todo, al fondo. Y es súper fácil de probar con esta base canónica, porque si tú tomas un vector de la forma X y Z, yo te digo, ¿cómo? Ponderando I, ponderando J, de hecho, usemos el lenguaje, bueno, ya lo escribí.
usando I, usando J y usando K, ¿cómo genero el vector X y Z? ¿Por quién pondero I, por quién pondero J y por quién pondero K? Bien, por X y Z. De hecho, que las coordenadas sean X y Z en el sistema usual que ustedes usan en el espacio, es por esto, el fondo. Y la razón, una de las razones de que esta sea la base más usada, es que estos vectores son todos ortogonales entre sí. Entonces me da esta sensación de R3 con ejes básicos, en el sentido de que forman una base, derechitos. Es decir, eso es lo que genera el sistema rectangular usual cartesiano que ustedes usan. ¿Sí? Ahora, podríamos usar otras coordenadas, podríamos usar otros vectores, y ahí la geometría entre ellos va a ser distinta. A lo mejor los vectores no van a estar así, sino que van a estar así. ¿De acuerdo? Pero igual es una base, pero ahora todos los ejes asociados van a estar chuecos en el fondo. Pero eso da lo mismo en el principio, porque lo que necesito para que un conjunto sea una base es que genere todo y sea en LI. ¿Vale? Entonces, esto que acabo de escribir acá, lo que voy a encerrar, en el fondo es una argumentación súper básica de que estos tres vectores generan todo. Es decir, cualquier X y Z se puede escribir como combinación lineal de estos vectores básicos. Entonces, la parte 1 de la definición se cumple. Ahora, que sean LI o no, bueno, ya tenemos dos maneras de verificar que los vectores son LI. ¿Alguien se acuerda? ¿Podría nombrar alguna manera de tomar un set de vectores y chequear que sean LI? ¿Paco? Una única solución. Perfecto. Pero ¿qué tenía que tener única solución? Si yo hago ese argumento, ¿cómo tengo que poner los vectores? Como matriz. Como una matriz. ¿Y los vectores, cómo los pongo como matriz? ¿Como fila o como columna? Uno lo invertía en columnas. En columnas, exacto. De hecho, si yo hago eso, lo que sugiere Joaquín, que está súper bien, y otra razón de por qué esto se llama la base canónica, es que si yo hubiera hecho el mismo proceso con cualquier trío de vectores, que no son estos, yo los pongo en una columna y tengo que escalonar para saber cuántas soluciones tiene el sistema, ¿cierto? Bueno, ocurre que si yo tomo estos vectores y los pongo como columna, ¿cómo va a quedar la matriz? Va a quedar la identidad, exactamente. De hecho, va a quedar escalonado, no hay que hacer nada. Entonces, esa es otra razón. Esta es como la base más simple que uno puede tomar. En el fondo, vamos a escribir 2 de nuevo. Y lo que está diciendo es que para ver que este conjunto es una base, lo único que faltaría es ver qué es LI. Entonces, para ver qué es LI, la idea de Joaquín es, hacemos el sistema homogéneo lineal. Entonces ponemos los vectores como columna. Y estoy, por alguna razón absurda, poniendo 4 componentes, sorry. Ahí está. Y a la parte aumentada. Entonces quedó escalonado, no hay que hacer nada. Y entonces cuando uno tenía única solución, este sistema tiene única solución. Que es la trivial, que es que todos los alfa sean 0. Entonces la conclusión es que P es LI. Y ahí chequeamos las dos condiciones. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es una base? Joaquín decía, todavía no entendí lo que es una base. Una base es un set de elementos, es una lista de elementos que cumplen dos cosas, generan todo y son LI. Eso es. ¿Vale? De nuevo, sorry que sea tan repetitivo, pero verbalizar esto igual es importante porque es más fácil de acordarse. Entonces, generar todo es que todos los vectores se pueden escribir como combinación lineal de elementos de la base, y ser LI es que no estoy usando vectores de más para generar. Es decir, son los mínimos que necesito. ¿Sí? O sea, si yo pongo un cuarto vector acá, va a quedar LD seguro. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la clase pasada? Y yo lo puedo sacar y sigue generando todo. Y si pongo menos,
obviamente los que tengan coordenadas z distintos de 0 no los voy a poder generar. Entonces, si saco, no voy a poder generar todo. Si agrego, estoy generando con más vectores de lo que necesito. Entonces, después de esa discusión, como ya tenemos una base y esto tiene 3 elementos, podemos concluir que la dimensión de R3, que es más o menos natural, por algo se llama R3, es 3. Y en general, con la base que les mostré antes, la que tenía n componentes, esto se puede generar, esto se puede generalizar, y si ponemos los vectores que les mostré antes, es lo mismo, pero en verdad, en vez de tener 3 componentes, estoy teniendo n. Eso era algo en puntos suspensivos. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden probar que esto es base de B, y la idea de esto es que desde ahora, esto sea conocimiento, ¿cómo decirlo? Conocimiento que ustedes usan dentro del curso. Es decir, así como ustedes, no sé, en cálculo diferencial tienen una lista de las derivadas, ponte tú, o en cálculo integral tienen una lista de integrales, que ustedes usan sin mucho proceso, en el fondo automatizando los procesos. Acá igual, es decir, parte de lo que vamos a hacer más adelante necesita que ustedes sepan que una base, la base típica, la base canónica, es este conjunto que les estoy mostrando. ¿Ya? No puedo hacer el dibujo de lo que significa tener una base en R4, porque ya no me faltan dimensiones para dibujar. Pero geométricamente sí puedo hacer el dibujo en R3 y en R2 es más fácil. ¿Ya? Perfecto. Antes de seguir, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir en la casa? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Cómo van? Javier, Claudia, Cristóbal. ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Todo bien. Súper, ya. Entonces, para que ustedes puedan aprovechar este tiempo, lo que voy a hacer es les voy a dar una base y ustedes prueban que es una base. ¿Les parece? Y así hoy día salimos de la clase diciendo, sé cómo probar que un conjunto es una base. Eso es un aprendizaje súper específico que van a tener que hacer en el curso, probablemente en la prueba 3. ¿Ya? Si necesitan que me devuelva la pizarra en la casa, me dicen, igual que con el iPad. Si no, seguimos. Los vamos a llenar a continuación, que son espacios que no hemos trabajado mucho. Tienes razón, los voy a llenar ahora. Pero antes de eso, para no perder la idea de RN, los voy a llenar, pero quisiera darles este ejercicio. Verifique que este conjunto lo vamos a hacer un poco más chico. Es una base de R2. En el fondo lo que hace esto es como acortar las cuentas, pero la idea conceptual es la misma. Bueno, entonces ahora lo que van a hacer ustedes es justificar. ¿Ya? Dale. ¿Cómo? En verdad la respuesta más sincera es que sí, no sé cuál es. Lo chistoso es que hasta ahora depende de mí, porque yo tengo que hacer la asignación para los demás.
Usualmente uno siempre puede cubrir las preferencias de los profesores, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la clase, pero como Joaquín me preguntó, también siendo muy honesto, el primer profesor que programo es a mí mismo. Y después programo a los demás. Entonces yo creo que sí. En general el otro curso que viene es multi, claro, y ese es súper entretenido de hacer, así que casi siempre lo hago. Así que a menos que sea a las 8 de la mañana, que no creo. Yo creo que lo podemos hacer, sí. Solo hay un curso de cálculo del otro semestre. De hecho, después del otro año, les van a quedar solo 2 matemáticos, multi y ecuaciones. Y es uno por semestre. Optimización tiene mucha matemática, uno podría decir que es un curso matemático, pero en términos como por decirlo así, como de gobiernos, no está bajo el área matemática, está bajo el área industrial. Entonces son otro equipo de profesores los que dictan Opti. Igual a veces hay como crossover y profes de mate, pero la mayoría es como de industrial, entonces no está bajo nuestro control en el fondo. Profe, una consulta. Sí, yo creo que es súper probable que sí. Sí. Dale, ¿en la casa alguien tiene una pregunta? Profe, lo que pasa es que no anoté y le quiero sacar foto. ¿Puede volver para atrás, porfa? ¿La pizarra de atrás? Sí. Ya. Esa. Espérame que se demora un poco. Sí, se tiene que... ¿Ya listo? ¿Listo? Sí, ¿puede volver a toda la anterior, por favor? No, porque la borré. Entonces, Ya, entonces da lo no mismo, tranquila. no te Entonces, preocupes, no lo porque muestro. queda registrado. Entonces yo me puedo comprometer una vez que termine esta clase, subo todas las pizarras para que tú le puedas tomar apuntes. Ya, muchísimas gracias. Ya, ya. Muy bien. Y en esta, ¿cómo van? En el problema que les dejé. Lo están pensando ya. Si es que alguien ya lo logró hacer, puede avisarnos para que nos diga cómo lo hizo. Bueno, esa toma que sale es esta, ¿no? Ya. Ya, y esa es de esa. No, pero me gusta más esta. Sí, claro. Y esa es como para la pizarra. Esta es para ver los alumnos. Y esa es para pizarra. Ya. Ok, súper. Tu, tu, tu. ¿Tú, Juan? ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿La antes hizo así? Ya. ¿Quiere? Ah,
Bueno, la Antonia no prendió el micrófono, pero preguntó. ¿Quieres preguntarle o no? Ya. Tiene mucho sentido, pero hay que tener cuidado en cómo uno arma la matriz, porque voy a completar un poco tu pregunta, y es como los unos principales, pero ¿de qué matriz, en el fondo? ¿Ya? Entonces, cuando uno chequeaba ser elegido o no, si los ponía como columna, uno quería saber si el sistema tenía única solución o no. ¿Ya? Entonces, ahí no corre el juego de los unos principales, porque los unos principales, o sea, los unos principales te dicen si hay única solución o no, pero no te dicen en el fondo cuál es el vector que es LE con los demás y cuál tendría que sacar en el fondo. Sí, o sea, como que el método de ponerlos como columna, escalonar y ver cuántas soluciones tiene el sistema homogéneo, la respuesta a eso, el output, es sí, es LI. No, no es LI. ¿Ya? Entonces, más bien, para responder tu pregunta y decir que sí, lo que tendría que hacer es el primer método que vimos, que es tomar los vectores y ponerlos como fila, y entonces ahí sé cuáles filas son distintas de cero, y que es lo mismo cuántos unos principales hay. Entonces, en ese escenario, yo te digo sí, en el fondo, porque si genera todo y saco los que son LE, me estoy quedando con las filas que tienen unos principales y por lo tanto me estoy quedando con las que son linealmente independientes, y entonces es una base y cuento cuántas son y van a ser justo la cantidad de filas no nulas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, pero revisemos en este caso si alguien pudo ver la generación. ¿Alguien le resultó demostrar, hay que demostrar que todas las combinaciones lineales de los vectores de B es R2? ¿Alguien logró hacer eso? ¿En su casa alguien pudo hacerlo? ¿O no lo intentaron? ¿O lo dejaron grabando? ¿Nadie quiere hablar conmigo? Bueno, está bien. ¿Y acá? ¿En la sala? ¿Alguien lo intentó? Tú probaste que es LI. Ya, bueno, es la mitad. Entonces dejemos este pendiente. Quizás como que no lo hemos practicado mucho, entonces a lo mejor cuesta más, ¿cierto? Ya, como que ser LI incluso lo metimos hasta en el computador, así. Ya, ¿y cómo probaron que es LI? ¿Pero qué matriz escalonaste? ¿Cómo pusiste los vectores? En columnas. En columnas, ya. Entonces, tú dices, para ver, igual es importante que ustedes cuenten qué método van a usar, ¿ya? Entonces, para ver que B es LI o no, usaremos un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Si ustedes escriben esto, yo entiendo que las van a armar como columnas, ¿vale? Entonces, cuando lo arman como columnas, tienen 1, 2, 3, 4, 0, 0. Y acuérdense que los alfa 1 y alfa 2 que puse arriba son como estos coeficientes que van en la combinación lineal. Yo quiero averiguar si la única manera de igualar a 0 es que los dos coeficientes sean 0, o no, o sea, hay más. Si hay más es LE, si no hay ninguna manera, salvo que cada escalar sea 0, entonces es LI. ¿Sí? Entonces escalonamos, y acá no había mucho que hacer porque es de 2 por 2, de hecho es a propósito para no tener tantos cálculos, y multiplicamos por menos 2, ¿o no? Eso nos da 0, menos 2, y falta solo un paso, y está escalonado. Entonces, ¿cuánto es el rango de nuestra matriz? 2. ¿Y cuál es la cantidad de variables? 2. Súper. Entonces, ¿cuántas soluciones hay? Única. Muy bien. ¿Y si hay una única solución? Muy bien. Excelente. Por lo tanto, B es LI. Entonces tenemos la mitad. Si pensamos que estamos en la prueba,
Por lo menos tenemos la mitad del puntaje. ¿Cierto? Solo viniendo a clase. Está bien. Y ahora la parte que podrían poner ustedes. ¿A alguien se le ocurre cómo verificar que genera todo? ¿Alguna idea? ¿Qué hicimos antes? A lo mejor ustedes pueden decir, pero profe, tú hiciste uno muy fácil. Que era el 100, 010, 001, era obvio que era X y Z. Sí, pero acá no es obvio, en el fondo. Pero ¿habrá alguna manera de pillar quiénes son esos coeficientes? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Para probar que genera todo, deberíamos tomar el vector de XY, que es cualquiera, en R2. ¿Y qué necesito para que esté en el generado de que sea combinación lineal de los tipos que están en la base? En el fondo, este sistema debe tener solución. Esa es como la idea. ¿Cierto? Y antes lo hicimos al ojo. O bueno, estoy hablando de más, lo hizo Carla. Carla lo dijo. Dijo cuántas eran. O sea, si fuera este el 1,0 y este fuera el 0,1, la solución es obvia. Es X e Y. Pero no lo son. Entonces hay que buscarlo. Pregunta. ¿Esta ecuación qué genera? Es decir, esta es una ecuación vectorial, pero quizás no sabemos resolver ecuaciones vectoriales, pero sí sabemos resolver qué cosa. ¿Se puede poner una matriz? Súper. Se puede poner como A1 más 3A2 igual a X y 2A1 más 4A2 igual a Y. Súper. Se puede poner, en el fondo, tú dijiste que esto es un sistema, que es alfa 1 más 2 alfa 2, Más 3. 3 alfa 2 igual X, y eso es 2 alfa 1 más 4 alfa 2 igual Y. Y es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sí. Ah, y ahí en la pizarra no se ve, así que vamos a escribir de nuevo un poco más abajo. Entonces, alfa 1 más 3 alfa 2 igual X. Esto es 2 alfa 1 más 4 alfa 2 igual Y. Ese es el sistema que se genera. ¿Vale? Y ese sistema se puede escribir como con una matriz aumentada y no hay que escalonar. ¿Ya? Y entonces vamos a hacer eso. Voy a cambiar de pizarra. Aquí ustedes díganme si me tuviera que volver o no. Y entonces el sistema de ecuaciones que escribí en el cuadrito de la esquina superior derecha va a generar esta matriz aumentada que va a ser 1, 2, 3, 4, X, Y. ¿Vale? Entonces si uno se pone a escalonar, quiere ver si esto tiene solución o no. Entonces cuando multiplica por menos 2, queda esta matriz. Después cuando uno divide, o multiplica por menos 1/2 la fila 2, queda así. Ahí. Entonces ahora no, mira y razona de esta manera. Tengo rango 2, no importando los valores de X y de Y. ¿Cierto? Entonces acá el rango de la matriz A, que es esta, es 2, y es igual al rango de la matriz aumentada. Porque en el fondo, no importa si este tipo es 0 o no, aquí ya hay un 1. Distinto sería si el 1 que estoy remarcando fuera un 0. Entonces ahí tendría que, para que los rangos fueran iguales, tendría que pasar que lo que viene después sea 0 también, y ahí condiciona cuáles son los X e Y que pertenecen al generado. En este caso no pasó. En el fondo, para cualquier X y, ese sistema siempre tiene solución. Puedo encontrar los alfa 1 y alfa 2. Van a ser medio raros en el fondo. De hecho, si ustedes miran la fila 2, la fila 2 dice que alfa 2 es 2X menos Y partido en 2. No es Y. Pero igual tiene sentido. En el fondo no está usando los vectores 1, 0 y 0, 1 que están derechitos, sino que lo que estoy haciendo es usar un nuevo sistema de referencia con vectores que tienen un ángulo no de 90 grados, y por lo tanto las relaciones son distintas. ¿Vale? Entonces esto prueba que para todo XY en R2 el sistema tiene solución.
al menos una, y por lo tanto, B genera todo. Entonces una base. Y si no quisiera entender geométricamente esto, que quizás es bueno, tengo el 1, 2, que es un vector como de ese estilo, y el 4, 3, que es como así. Entonces este es B1 y este B2. Entonces ya no estoy usando estos vectores 1, 0 y 0, 1, sino que estoy usando solo estos dos vectores para generar cualquier otro. Entonces en el fondo si uno quisiera tomar uno, lo que hay que hacer es ponderar B1 y ponderar B2 para generar la suma y generar este nuevo vector. ¿Entienden? Como que estoy chocando los ejes en algún sentido. ¿Sí? ¿Por qué uno querría hacer esto? Bueno, resulta que a veces es más fácil trabajar en algunas bases que en otras. Yo creo que no hay nada más fácil que trabajar en la base 1001. Pero vamos a pensar el problema inverso. Si no tuviéramos esa base, podríamos hacer alguna transformación para llevarla a alguna base más simple. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas clases. ¿Vale? Así que, por ahora, esto es el desafío que ustedes tienen de probar si un conjunto es una base o no. ¿Ya? Y lo otro que quedó, vamos a marcar acá cuáles eran las otras bases canónicas que no escribimos. Y para los polinomios, ahí ustedes rellenan, una base canónica es esta. Y para los matrices de n por n, una base canónica era esta. Ahí está. Y entonces podemos saber las dimensiones, porque si esas son bases, podemos probar que alguna de esas son bases. Como, vamos bien, podríamos elegir una de las dos. Pero si fuera así, ¿cómo? Buena pregunta. La respuesta es la siguiente. No sé, bueno, parece que en la casa no escucharon. La pregunta que hizo Joaquín es ¿por qué la base B de los polinomios de orden n parte con un 1? Bueno, para que sea una base, necesito generar todos los polinomios, ¿verdad? Entonces, el 1 me ayuda a generar los constantes. Por ejemplo, el polinomio 5, así tal cual, p de x igual 5. ¿Cómo se puede generar con los que puse acá? Bueno, serían, si estos que están acá tienen x, y el polinomio que yo digo no tiene x, que es constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que todos los coeficientes asociados a los que están acá sean ceros, y el 1 lo multiplico por 5, y ahí genero el 5. ¿Entienden? Eso. Entonces, si no pongo el 1, no puedo generar los que son puramente constantes. ¿Entiendes, juego? ¿Sí? Súper. Pregunta para ustedes. Asuman que estas son bases. Podemos elegir una de las dos para probar. Y ahí vamos a empezar a trabajar con objetos que no son vectores por primera vez, ¿sí? Que son polinomios y matrices. Pero una pregunta para ustedes. Si B es una base, ¿cuál sería la dimensión de los polinomios de grado n? N más 1. Súper. Porque ¿cuántos elementos hay en esta base? Acuérdense que la dimensión es la cantidad de elementos de una base. ¿Cuántos elementos hay? N más 1. Porque como que partiera del x a la 0, en el fondo. ¿Sí? Entonces tengo n más 1. Excelente. Y no sé si entienden el patrón lo puedo escribir de manera genérica, la base que está más abajo. La idea es poner un 1 y puro 0 en estas matrices de n por n. ¿Sí? Entonces la siguiente podría haber puesto como el 1 acá, el 1 acá, pero la otra tiene que ir igual. Es decir, si pongo el 1 en esta posición, entonces todos los demás tienen que ser puro 0. Esa es como la base canónica. Solo tiene que tener un 1 y los demás tienen que ser puro 0. ¿Cuántos elementos hay si
Estas son de n por n. ¿Cuántos elementos hay ahí? Ajá. Si yo pongo, por ejemplo, o sea, da lo mismo como el orden que yo los ponga, por ejemplo, si pongo el 1 al principio, o poner después el 1 a la mitad, así. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿En qué afecta si pongo en Como distinto el orden? Sí, el orden. Ya. La respuesta es la siguiente. Puedo usar, de hecho, el mismo desarrollo que está arriba, ¿ya? Y lo que hicimos, cuando tomamos el vector xy, dijimos, lo vamos a escribir como alfa 1 por 1, 2, porque ese era el primer elemento de la base, más alfa 2 por 3, 4. Entonces, para efectos de lo que tiene que cumplir un conjunto para ser una base, el orden no influye en nada. Porque se suman, pero igual los alfa podrían ser negativos, y en el fondo siguen cumpliendo lo que se tiene que cumplir, porque siguen siendo ley y siguen siendo generando todo. ¿Pero en qué va a influir? En que este numerito va a ser un número particular porque pondera el 1, 2. Entonces después, lo que vamos a hacer en 5 minutos más es a estos numeritos les vamos a llamar las coordenadas del vector en la base. ¿Ya? Entonces, si esto es verdad, alfa 1 y alfa 2 son las coordenadas de x, y respecto de la base b. Entonces ahora el orden importa, porque el alfa 1 es el tipo que multiplica el primer elemento de la base, y esa es la primera coordenada. Entonces si yo cambio el orden, el sistema de coordenadas va a ser distinto. Eso es lo único que afecta. Entonces si en la base canónica hago lo mismo, y pongo, en vez de partir así, parto así, para efectos de lo que necesita cumplir para hacer una base, no pasa nada. Pero cuando yo después escriba las coordenadas, que son los numeritos que van en la combinación lineal, el orden va a ser importante. ¿Hay un orden específico? Por ejemplo, si empiezo con el 1 acá, después tengo que seguir así por fila o por columna. Ah, muy buena pregunta. En principio no hay ningún orden específico, y lo que vamos a hacer es, pensando en, ya, yo soy ustedes. Entonces, ustedes deciden un orden, y con ese orden trabajan. Entonces, lo que habría que hacer es declarar cuál es la base que voy a usar, y después todo el rato usarla consistentemente. Ya. ¿Se entiende? Sí. Eso. ¿Ya? Entonces, aquí puede ser como uno quiera. Pero para ejemplificar con detalle lo que estamos conversando, y entonces a lo mejor para ampliar la discusión a todo el curso, antes quería preguntarles una cosa. ¿Cuál sería la dimensión entonces de este espacio? Del espacio de las matrices de n por n. ¿Cuántos elementos hay acá? Si yo digo que hay todas las matrices que están ahí, solo tienen que tener un 1 y puros ceros. ¿Cuántas necesito para poder hacer eso? ¿N por n? ¿Eso es? ¿En el cuadrado? N cuadrado. Entonces, las matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4, la de 3 por 3 tienen dimensión 9 y así. ¿Lo ven? Porque necesito n cuadrados 1 para cubrir todas las posiciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Muy bien. Probemos una. ¿Cuál quieren probar? ¿Qué es una base? ¿La de polinomios o la de matrices? ¿La de polinomios? Bueno. Entonces, no lo vamos a hacer con grado n, lo vamos a hacer para los cálculos simplemente, grado 2. Entonces este va a ser b. Y por lo tanto, si es de grado 2, esto necesita 1, x y x cuadrado, ¿cierto? Estoy haciendo un ejemplo concreto con un n particular. ¿Vale? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que hay que hacer es probar que
que B es una base de B. ¿Sí? Ya. ¿Y quieren hacer ustedes? ¿No? Bueno. Lo hago yo entonces. Y por lo menos me podrían ir diciendo qué es lo que habría que hacer. Dale. Bueno. ¿Y atrás? ¿Lo del generado? Ah, ya. Préndeme para que lo... Ya, perfecto. Entonces, volvamos a practicar. Para el primer paso sería ver que el generado de este conjunto es todos los polinomios de grado 2. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, primero les voy a decir con palabras simples. Yo creo que hace más sentido que después hacer todo el proceso. ¿Ya? El desafío es el siguiente. Dame cualquier polinomio de grado 2, cualquiera, y yo lo puedo escribir como combinación lineal de esos tres. Ese es el desafío. Por ejemplo, el polinomio 3 más x más 2x cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes que tendría que usar para generar ese? 3 más x más 2x cuadrado. ¿Por cuánto pondero el 1? El x. Y el x cuadrado. Por 2. ¿Sí? Y así genero el 3 más x cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ese es un polinomio. No son todos los del espacio. Entonces me estoy quedando corto porque estoy con 1. Eso, súper. Entonces, justo lo que tú dices, que no escucharon, pero él lo dijo, tiene que ser genérico. Sí, pues porque este representa a todos, ¿verdad? Entonces el desafío es, como estos son los vectores, este es V1, este es V2 y este es V3, la pregunta es, ¿por cuánto multiplico 1, por cuánto multiplico x y por cuánto multiplico x cuadrado para generar el polinomio genérico que tú, Ignacio, súper bien propusiste? Acá pasa lo mismo que cuando hicimos con el 100, 010 y 001, la elección es más o menos intuitiva porque es la base canónica, en el fondo. Es decir, es como la base más simple que uno puede trabajar. Distinto del caso que acabamos de trabajar con la base 1, 2 y 3, 4, que no era intuitivo y ahí hay que resolver un sistema. Acá no es necesario resolver un sistema, ¿cierto? ¿Cuál sería la combinación, Ignacio? Prende el... ¿Por qué? En el fondo, para generar el C, ¿por cuánto pondero el 1? Sí, así intuitivo. Yo sé que parece como irrisoria la respuesta, pero está bien. Pero eso es canónica, porque es como la más básica en el fondo, ¿sí? Entonces, el 1 lo pondero por C. El B, ¿por cuánto? Ya arruiné la pregunta. Ya, por B. Y el X cuadrado, ¿por cuánto lo tendría que ponderar? Por A, ya, y ahí está la demostración. Parece ridículo, ¿no? Como que escribí dos cosas que son iguales. Exacto. Ahora, no va a pasar que les vamos a pedir probar que las bases canónicas son bases canónicas, porque es como información en el fondo. ¿Sí? Ahora, yo entiendo tu preocupación. No, Ignacio preguntó si en la prueba podría poner solo esto. Si en la prueba hay que probar que esta base que estamos discutiendo acá es una base, entonces esto es suficiente argumento para probar que genera todo. ¿Vale? Hagamos un juego 2 segundos. Ya, ¿qué pasa si no fuera la base canónica? ¿Qué pasa si uno dice, bueno, ya, yo quiero que prueben que esto es una base, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, la empezada que tú propusiste está súper buena, porque igual hay que tomar, acá lo vamos a poner en paréntesis, ¿vale? Esto, en el paréntesis va lo que habría que cambiar, ¿sí? Que no es tan fácil al ojo ahora, porque tomamos cualquier polinomio de orden 2 y nos preguntamos, ¿por qué número multiplico? Entonces esto ahora sería B1, esto sería B2 y esto sería B3. Entonces la pregunta es, ¿por qué multiplico el 1? ¿Por qué multiplico 1 más X ahora?
¿Y por qué multiplico 1 más x cuadrado? Ahora ya no es tan obvio, porque de hecho lo que absorbe las constantes ya no es solo el 1, porque te fijas acá hay más 1, más 1. ¿Sí? Entonces, no sé quiénes son. Como no sé quiénes son, voy a poner variables. ¿Sí? Entonces ahora voy a poner alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y de aquí voy a tratar de armar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Lo que habría que hacer es todo lo que tiene constante. Entonces alfa 1 tiene constante, cuando multiplico alfa 2 tiene constante, cuando multiplico alfa 3 tiene constante. Después todo lo que tiene x, alfa 2 tiene x, alfa 3 tiene x. Y después todo lo que tiene x cuadrado, bueno, solo alfa 3 tiene x cuadrado. ¿Cierto? Y ahora sí igualamos y generamos este sistema. Que va alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 tiene que ser la parte constante. Después alfa 2 más alfa 3 tiene que ser lo que acompaña el x. Y alfa 3 tiene que ser lo que acompaña el x cuadrado. Y eso es un sistema. Cuando resuelvo el sistema, lo que tengo que ver es si esto tiene solución o no. Igual como que se ve que tiene, porque en el fondo quiere decir que alfa 3 tiene que ser A, alfa 2 tiene que ser B menos A, y así. ¿Lo ven? Y así, entonces, resolver el sistema. Y ver que tiene solución para cualquier ABC en R, que son los coeficientes del polinomio. ¿Se entiende? Si hago eso, sé que genero todo, porque en el fondo, para cualquier ABC, puedo elegir alfa 1 y alfa 2 para escribir ese polinomio. ¿Entienden? Entonces lo que cambia de base en base es qué tan difícil va a ser resolver la ecuación. ¿Sí? ¿Ahora sí? Y bueno, estamos chequeando esta, en verdad. Entonces la respuesta es solo esta línea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la casa? ¿Se entiende la discusión? Profe, una consulta. Es que Dale. no caché bien cómo factorizó la parte en rojo. O sea, como el primero lo entiendo y el último, pero el del medio como alfa 2 más alfa 3. Ah, porque lo hice de esta manera, mira. Todo lo que tiene constante cuando multiplico... Ah, ese sí lo entendiste, solo el del medio tú dijiste, ¿cierto? Sí. En una de esas me equivoqué, veamos. X por alfa 2, y después X por alfa 3. Esos son los únicos que tienen X. Entonces luego factorizas y queda alfa 2 más alfa 3. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? Eso. Sí. Ya, muy bien. Y entonces así atacamos la generación. Y ahora tenemos que ver qué son LI para poder decir que esta es una base. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos probar que este conjunto es LI? Recuerden que estamos con el canónico. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de hacerlo? La ecuación cuadrática. Puede ser. Ya, pero con la fórmula de la ecuación cuadrática uno busca si eso tiene ceros o no, Sí. ¿cierto? Pero acá lo que queremos ver es que ninguno de estos vectores, es decir, lo que habría que chequear a secas es, la pregunta es, el 1, ¿se puede escribir como combinación lineal de los demás? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, es LD. Después, si la respuesta es no, sigo combinando el otro, X. ¿Se puede escribir como combinación lineal de los demás? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, es LD. Si la respuesta es no, sigo. X cuadrado, ¿se puede escribir como combinación lineal de los demás? Si la respuesta es sí, es LD. Si la respuesta es no,
Como ninguno se puede escribir como combinación lineal de los demás, porque chequeé los tres, entonces LI. Ya, ahora, para no tener que hacer eso, cuando Joaquín propone este sistema homogéneo, este sistema homogéneo provenía de hacer lo siguiente. Recuerden que cuando uno ponía alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 y después igualaba al neutro, esta ecuación generaba este sistema de puros ceros, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Ya? Qué bueno. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a plantear este sistema. Como tenemos 3, va a ser alfa 1 por 1, más alfa 2 por x, más alfa 3 por x cuadrado, y lo vamos a igualar al neutro. Entonces, esto es importante. ¿Cuál es el neutro de los polinomios? ¿Cuál, Ignacio? 0. ¿Ya? Entonces, 0. Muy bien. Pero quizás lo podríamos pensar como el que tiene puros coeficientes. Esto es una ayuda para simplemente después igualar coeficientes. ¿Están de acuerdo? Y ahora igualamos. Entonces, el coeficiente de 1 a la izquierda es alfa 1, a la derecha es 0. El coeficiente de alfa 2 a la izquierda es x, a la derecha es 0. Y el coeficiente de alfa 3 a la izquierda es, perdón, el de x cuadrado es alfa 3 a la izquierda y a la derecha es 0. Entonces aquí hay un sistema que está escalonado. O sea, si ustedes hubieran pasado esto a matriz, les queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Es casualidad? No, porque es la canónica. Es decir, es la base más simple, no hay que escalonar, no hay que hacer nada. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? Única solución. Y si el sistema homogéneo asociado tenía una única solución, ¿cuál era la conclusión sobre la dependencia e independencia lineal? ¿Cuánto? Es el I. Muy bien. Y ahí probamos que ese conjunto es el I. Salió ultra fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la canónica. O sea, ¿cómo? Ah, porque esta ecuación quedó 1 por alfa 1, 0 por alfa 2, 0 por... Entonces quedó escalonada. Si hubiéramos tomado la base en C, la que yo cambié como para ver qué cosas ustedes tendrían que cambiar, lo que va a pasar es que acá me va a quedar un sistema distinto, lo meto en una matriz y escalono. Ese es como el único paso extra. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Sí? Solamente que en vez de C, B y A quería 0. O sea, ahora estoy viendo la pizarra arriba. Claro, quedaría, si fuera la base C que escribimos antes, quedaría, lo vamos a escribir acá al margen. Si yo quisiera probar, por ejemplo, que este conjunto 1, 1 más x, 1 más x más x cuadrado, si quisiéramos probar que ese conjunto es LI, entonces quedaría alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 más x más alfa 3 por 1 más x cuadrado igual 0, entendiendo que son puro 0. ¿Sí? Entonces acá rearmo y pongo todo lo constante. Todo lo constante suma eso. Sí. Tiene que ser 0 porque lo constante es el lado 0. Claro, y en el fondo es el mismo, pero todo igualado a 0. Eso. Y quedaría así. Y de hecho, incluso en este caso, quizás no sería necesario escalonar. Porque sí, quizás ni siquiera hago el algoritmo porque el último es 0, entonces ese es 0, y si ese es 0, entonces ese es 0, igual que yo, única solución. O sea, ni siquiera tampoco... Pero eso es lo que habría que hacer si es que... Eso es lo que habría que hacer porque ahora, como los vectores son otros, en el fondo ahora el 1 es B1, ese es B2 y ese es B3. Entonces si yo quiero ver, armo esta ecuación, que es como... Esta ecuación es general y sirve para todos los espacios vectoriales. Es decir, si son vectores, como que queda súper obvio cómo traspasarlo a una matriz que son por columnas. Pero si no son vectores, no queda tan obvio, pero no es tan terrible, porque uno arma la ecuación que queda y lo resuelve. ¿Ya? Eso. Súper. Bueno.
Y entonces para terminar lo que voy a hacer es contarles lo que son las coordenadas y ahí terminamos. ¿Ya? Espero que no haya sido tan terrible. No sé si están escribiendo, los espero o ustedes me dicen. ¿Sí? Ya. Bueno, y esto es lo último del día. Vamos a ver coordenadas. Esto se llama la función coordenadas. Y es algo súper útil para nosotros. Y esta función tiene que ver con bases, por eso va en esta clase. Y lo que hace es lo siguiente. Tú tomas un espacio vectorial CAB, un espacio vectorial real. Eso quiere decir que los escalares son reales. Y entonces podemos hacer una función. De hecho, vamos a tomar una base, CAB, una base de este espacio vectorial B. Vamos a escribir quién es la base explícitamente. Y acá el orden va a ser importante. Recién ahora, lo que preguntaba Carla, es justo esto. Porque acá sí importa, de hecho la vamos a poner en este orden. Es decir, por eso yo decía que es importante definir el orden al principio y luego respetarlo. Eso, si ustedes cambian el orden, les va a cambiar el orden en que dan las coordenadas, simplemente. Pero no es que esté malo, solo hay que ser consistente con el orden que uno definió al principio. Eso es lo único importante que hay que hacer, ¿ya? Entonces uno define un orden, y en base a ese orden, hace esto. Esta función toma alguien en el espacio vectorial y lo devuelve a Rn. Chan, ¿cómo es eso? Toma un vector u y f de u, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser un vector que tiene coordenadas que se llaman alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. A veces el símbolo es así. Al fondo se puede escribir como lo estoy escribiendo, como lo estoy marcando en rojo. Eso es una notación, un símbolo reservado para esta función. O como lo estoy escribiendo de esta manera, cualquiera de las dos. Igual es importante poner B abajo porque estos componentes son los siguientes. Donde, ¿quién es alfa 1? Bueno, tú tomas U y lo escribes como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces pones todos los elementos de la base y escribes explícitamente la combinación lineal. Y entonces acá va alfa 1, alfa 2, alfa n, que son estas componentes que están acá. ¿Entienden? Entonces los coeficientes que van en la combinación lineal son las coordenadas, y por eso es importante el orden, porque en el fondo poner un vector en otro orden implica tener las coordenadas en otro orden. ¿Ya? Y esto yo sé que es obvio para ustedes cuando trabajan en R2, por ejemplo, y tienen los vectores canónicos. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de x, y en la base canónica? Bueno, x, y, porque es x por 1, 0 más y por 0, 1. Pero si yo cambio la base, las coordenadas cambian y en el fondo este vector cambia. Eso es lo único que habría que preocuparse. Y lo choro de esto es que esta función, no vamos a alcanzar a probarlo hoy día, pero tiene una serie de propiedades súper interesantes. Es decir, en resumen, el trailer que podría hacer yo ahora es que todo lo que pasa a combinaciones lineales en este espacio vectorial se mantiene en este. Y al revés, todo lo que pasa en términos de combinaciones lineales
sobre Rn se puede heredar a B. Eso es súper choro porque ayuda mucho. Porque, por ejemplo, si yo tuviera, y acá con esto quizás podríamos terminar. Por ejemplo, si yo tuviera B polinomios de orden 2 y mi base fuera la canónica, 1x cuadrado, ¿sí? Entonces yo tomo un polinomio cualquiera, ax cuadrado más bx más c. Entonces, ¿a qué vector de el fondo, si esto es... ¿sí? Ya, pero... Bueno, no importa. Entonces, ¿a qué vector iría a parar según mi función? Bueno, lo que tendría que hacer es tomar el vector y escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? Entonces, si tomo este vector y lo escribo como combinación lineal de estos, ¿qué haría? C por 1, B por X, A por X cuadrado. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Si este es el orden, sería C, B, A. Y entonces, como que pienso que el vector tiene una representación ahora en forma de... pienso que el polinomio tiene ahora una representación en forma de vectores. Y entonces podemos operar eso con un vector y podemos meterlo dentro de matrices y escalonar y qué sé yo. Lo único que habría que convencerse es que todo lo que pasa a este lado, todo lo que pasa a este lado, se puede heredar o concluir a este lado, en el fondo. Es decir, si yo probara que tengo vectores acá y pruebo que son LI, entonces la pregunta es si los polinomios al otro lado también lo son o no. Ese juego es súper útil, porque al final, de alguna manera, lo que intenta decir es que todo lo puedo transformar en algo en Rn, en algún sentido, con las coordenadas. ¿Entienden? Entonces ahí solo armo matrices y qué sé yo. Ya, bueno. Justo 11:10. Terminamos. Espero que... ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Y en la casa? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. Después pueden revisar la clase si quieren. Terminamos por hoy día. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Sí, está.